analizar. Todavía probar, la verdad. Porque ahora tenemos que empezar a hacer lo que son los sistemas en serie. ¿Qué será un sistema en serie? En física, ¿qué era un sistema en serie? Cuando la salida de algo, una resistencia, un tanque o algo así, esa salida era la entrada del siguiente y así sucesivamente. Pues algo similar es con cuando en transferencia de masa trabajamos en serie. También la salida de una etapa se convierte en la entrada de otra etapa. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar unos sistemas en serie? Pues cuando todavía nos quede soluto en el portador suficiente como para poder trabajar con otro equipo. ¿Sí? En el ejemplo que hicimos la clase pasada era un ejemplo muy optimizado donde prácticamente sacamos el 95% o más del 90% en una sola etapa, ¿no? La mayoría de los sistemas líquido-líquido para obtención de productos biológicos tienen ese sistema. Ya es lo que más se trabaja con tener agentes de separación que te permitan eficiencias de separación muy altas, pero no todos los sistemas te permiten eso. La mayoría de los sistemas, sobre todo si son más antiguos, te permiten ir sacando porción por porción de soluto. No las sacas todas juntas, ¿sí? Y mucho depende del coeficiente de partición que tengamos. Recuerde que nosotros en el ejemplo pasado, pues trabajábamos con coeficientes de partición arriba de 1. En forma, los agentes de separación naturales difícilmente alcanzan el coeficiente de partición de 1, pero los agentes de separación artificiales o ya optimizados sí los alcanzan. De hecho, para algunos productos que era muy difícil obtener, que están en concentraciones muy bajas, a veces tenemos agentes de separación de los últimos que se trabajan en extracción líquido-líquido, a veces de hasta 50, lo cual pues te reduce bastante el número de etapas que necesitas, pero otros no. Y otros son totalmente imposibles que por más que lo optimices, logres coeficientes de separación tan altos. Los gases son un ejemplo, los procesos de absorción son difíciles en ese sentido porque no es muy fácil obtener coeficientes de partición altos. Eso quiere decir que siempre vamos a estar trabajando con un sistema multietapas. Una multietapa quiere decir que vas a usar más de un equipo para poder recuperar. Y las multietapas en serie siempre será que una corriente de las dos que están involucradas, de las dos que salen de nuestro proceso, recuerden que todo proceso de transferencia de masa solo tiene dos corrientes de entrada, dos corrientes de salida. Cuando vas a trabajar en multietapas en serie, tomas una de las corrientes de salida y la llevas a otro proceso. ¿Cuál de las dos creen que sea? ¿La rica en agente de separación o la rica en portador? La rica en agente de separación. ¿Creen que pueda ser posible eso? No, yo creo que es la rica en portador, ¿no? Porque pues es lo que vamos a volver a meter al otro sistema. Pero debe de haber una razón para volverlo a meter, ¿no? Bueno, yo decía que el agente de separación, porque lo que no se alcanzó a usar de agente de separación, pues se puede usar para sacar más del otro o de otro portador. Pero recuerda que siempre que en un proceso de equilibrio se usa todo lo que se debe de usar, ¿no? El agente de separación puede no concentrarse,
pero su energía química ya se acabó. Por eso se terminó la primera etapa, ¿no? Ya se llegó a la condición de equilibrio. Podría, en teoría, si fuera otro tipo de proceso, solubilizar más soluto, pero no puede porque ya no hay diferencial de potencial químico para hacer la fase. Entonces, si nosotros metiéramos al agente de a la fase rica en agente de separación a una segunda etapa, pues no tendría un gran diferencial de potencial químico. Se supone que tenemos que meter a la segunda etapa la que es rica en portador para elevar el porcentaje de recuperación, ¿no? Para poder Sí, extraer más del soluto de lo que sea así que haya quedado. sí, de hecho tiene que ser la de portador porque es la que tiene el soluto residual, el soluto que no se transfirió. El agente de separación ya tiene el máximo de soluto que puede, pero pero el portador todavía tiene ahí soluto que nos interesa separar. Aunque sea poquito, el que está en el agente de separación ya está en las condiciones que nosotros queremos. Ya está seleccionado por especificidad, ¿no? Ya está solito ahí en el agente de separación, ya está como queremos, pero el del portador no. Y todavía ahí está una gran cantidad de soluto. Entonces, la corriente que vamos a meter al siguiente paso a trabajar, a la siguiente etapa, es la rica en portador, ¿sí? Además de que en el portador nosotros podemos hacer un seguimiento de los rendimientos de recuperación. En el agente de separación no, porque vamos a ir transfiriendo soluto, pero el agente de separación va a ir cambiando. El agente de separación se tiene que adaptar a las condiciones, a la relación hidráulica con el portador. Entonces no va a ser siempre el mismo. La cantidad de agente de separación va a ir cambiando, pero la de portador, la primera base, no cambia nunca. Entonces, ahí es donde nosotros podemos ir haciendo un seguimiento de cómo está la recuperación, de cuál es la eficiencia, de cuáles son los rendimientos de la operación y los rendimientos globales de todo el tren de separación. En el agente de separación no podemos. Vamos a compartir pantalla. Entonces, ¿ven este esquema? Esto es lo que hemos estado trabajando. Es la clase pasada nosotros vimos sistemas binarios con esta representación y hicimos este ejercicio de poder ir desde una entrada, de las condiciones de entrada a las condiciones de salida. Pero recuerde que este valor es de equilibrio. Ya después de esto no podemos recuperar más soluto aunque nosotros lo tengamos disponible en el sistema, ¿sí? Entonces, cuando vas a un sistema en serie, la corriente rica en portador se va a utilizar como alimentación de la siguiente etapa. Y nuestra fase rica en agente de separación, la separamos, la apartamos del sistema porque ahí ya está el soluto en las condiciones que queremos. Acá no, acá el soluto todavía está mezclado, tiene todavía todos los otros componentes del medio o de su fuente originaria que nos están estorbando y por lo cual lo metimos a un proceso de transferencia de masa. Entonces, en la siguiente etapa, nosotros debemos de ponerle un agente de separación nuevo, ¿sí?
¿por qué no reusamos este o algo así? Porque ya no tiene potencial químico, ya no tiene una fuerza impulsora de la transferencia de soluto. Entonces nosotros debemos de poner agente de separación nuevo. Y volvemos a realizar el proceso. Es como repetir el proceso en lote que estaba acá. El unietapa también le llaman proceso en lote. Entonces es como si repitiéramos la operación, es volver a hacer una transferencia y llegar a un nuevo equilibrio y obtenemos otras dos corrientes en equilibrio. La rica en portador, si todavía nos quedara soluto, puede entrar a otra o a otra y así consecutivamente hasta que se cumpla el número de etapas que necesitamos. ¿Sí? Pero siempre el sistema en serie va a requerir de agente de separación nuevo en cada etapa. Como ven, el inconveniente o lo que técnicamente era el inconveniente es este, que dependiendo del número de etapas, pues vas a obtener igual número de corrientes ricas en agente de separación que lleven soluto. Y si recuerdan de cuando estuvimos trabajando con los potenciales químicos, en aquel ejemplo de cuánto se transfería, vemos que la cantidad de masa que vas recuperando en cada etapa cada vez va siendo menor. ¿Por qué? Porque el potencial químico que gana la alimentación hace que cada vez se pueda transferir menos. El agente de separación siempre entra con el mismo portador, con el mismo potencial químico, pero esta no. Aunque es la misma cantidad de portador y aunque es el mismo soluto al que se transfiere, nosotros sabemos que esta solución va a tener un potencial químico, esta va a tener otro, otro, otro y otro. Y que el proceso va a ir ganando potencial químico, gana energía a medida que pierda masa. Entonces, cada etapa pues vas a ir recuperando menor cantidad de soluto. Entonces, no es algo muy trivial determinar cuánto es el número de etapas que vas a utilizar, porque cada vez que nosotros trabajemos con una de estas, pues significa un equipo que vas a utilizar. Si nosotros determinamos 4 etapas, pues se van a comprar 4 tanques o 4 columnas. Si son 3, se compran 3 columnas o 3 tanques. Entonces, si te faltó una etapa, pues no hay de dónde encontrar otro tanque o reciclas del inicio o vas a tener que hacer algo para poder acomodar la falta de equipo, ¿no? Entonces, el determinar las etapas siempre es bastante delicado, ¿no? Y además, pues a veces no es fácil saber en dónde tenemos que detener el cálculo de las etapas, porque teóricamente, pues nosotros podemos tener hasta un número infinito de etapas. Siempre va a haber algo que transferir. Como es un proceso molecular, pues a lo mejor hasta 10 a la 23, que es el número de Avogadro, puedes tener todavía 10 a la 23 etapas, al menos, ¿no? Pero como que una planta con todo ese número de tanques o de columnas, pues no es muy factible. Entonces, tendremos que definir alguna estrategia para poner fin al cálculo de las etapas. Cuando nosotros transportamos eso a un diagrama de partición, lo que haríamos sería repetir el mismo proceso de la unietapa, tener las condiciones de entrada, nos vamos al equilibrio, direccionamos nuestra línea de operación para encontrar la condición de equilibrio de salida y después este
esta corriente que tiene estas coordenadas X acá, Y acá, la Y desaparece del sistema, la X se reutiliza con un nuevo agente de separación para volver a formar un punto de entrada y volvemos a repetir la misma metodología de cálculo de acá. Y así sucesivamente, ¿no? Vean que tiene una gran flexibilidad de operación, la forma de operar en multietapas, porque nosotros podemos trabajar con estas, pero nada te obliga a que todas las etapas tengan los mismos puntos de entrada, o sea que tú puedes cambiar la composición de los agentes de separación. De las XF1 no, porque esas son por equilibrio, pero sí de los agentes de separación tú puedes utilizar diferentes combinaciones de agentes de separación en cada etapa y también la inclinación de las líneas de operación puede ser diferente en cada etapa. O sea que nosotros podemos cambiar la proporción, si es que el proceso lo permite, de agente de separación y manejar diferentes cantidades de agentes de separación en cada etapa sin que afecte a los resultados de las etapas anteriores. Es decir, casi cada etapa es independiente de las otras. Lo único que lo une es que la salida de una etapa se convierte en la entrada de la otra. Entonces, eso es una de sus ventajas del tipo de operación en serie, porque tú puedes tener mucha flexibilidad de operación. Obviamente, la desventaja es esta, ¿no? Que en vez de tener una única corriente con soluto, pues tú tienes varias. Tienes 3, 4, 5, las que necesites con soluto. Pero, y además de que esta solución, la primera corriente de salida, es más concentrada que esta es más concentrada que esta, y esta es más concentrada que esta. Entonces, a los ingenieros químicos les espanta eso porque dicen, es que estoy generando un montón de corrientes diluidas y además cada vez más diluidas, de las que me va a ser muy difícil recuperar mi soluto. ¿Sí? Y entonces, ¿para qué quiero esos sistemas? Casi los multietapas en serie, pues dicen los ingenieros petroleros que jamás los utilizarían y los ingenieros químicos industriales tratan de jamás usar multietapas en serie. Por esa que dicen que se gasta demasiado agente de separación, que crea soluciones diluidas y que estás sacando un sistema muy difícil de manejar. Sin embargo, para productos biológicos, esos no son inconvenientes para nosotros, ¿sí? Increíblemente, esta es la forma preferida para operar cuando vas a recuperar productos biológicos. Mejor que multietapas en series, pues solo la unietapa, que es lo que se hace cuando mejoras mucho el agente de separación, irte a la unietapa o irte cuando mucho a 2 de estas en serie. ¿Por qué nos ayuda a nosotros que sea en serie? Lo primero es porque pues, las etapas son independientes entre sí. Prácticamente, ¿no? De hecho, aquí se ve como si esto entrara acá, pero difícilmente es una tubería directo que parte de este equipo al otro equipo, ¿no? Siempre entre cada equipo de proceso, pues pones un tanque de retención y eso a nosotros nos permite trabajar con mucho mayor limpieza y con mucho mayor sanidad, que es algo muy importante a la hora que estás trabajando con productos que van a ir a consumo humano o que tienen una actividad reguladora o una actividad biológica. Lo cual, cuando tú utilizas otro tipo de formas de operación, no es posible. Donde se te contamine una válvula, se te contamina todo el sistema.
en el sistema en serie tú puedes recuperar tus productos y no perder todas las corrientes porque son cada una independiente. Y eso te da facilidades para limpiar todo lo que vas a ocupar y para mantener la esterilidad o la sanitización, hacerla rápido en un sistema. Y también porque nos permite operar de forma que puedas ayudar al producto. O sea, esto que se ven aquí, cuando extraes productos biológicos, pues no se imaginen que es una planta petroquímica como una refinería, algo así, ¿no? Nuestros procesos de recuperación de productos, pues generalmente son un tanque con sus bombas, en una campana de extracción, en un cuerpo, en un cuarto limpio, porque obviamente pues a tus productos, a menos que sean productos de muy bajo precio, que pues los productos de bajo precio, pues no los vas a meter a un proceso de transferencia de masa porque la operación es cara. Entonces, te permite cierta flexibilidad al operar, así que tú podrías operar esto en el turno de la mañana y después esto en el turno de la tarde y esta al siguiente día. Lo que te ayuda mucho a poder planificar y a poder hacer la limpieza de todos los lugares donde se va a operar el equipo, ¿sí? Y además, pues dicen, es que metes mucho costo. Pues si yo meto acá 1000 litros de un sistema agua-agua, pues es 80% de agua y lo demás es un polímero y sal. El costo de los agentes de separación agua, en base a agua, es mucho más bajo que comprar benceno, que comprar tolueno, no los almacenas, no pagas seguros, no son tóxicos, no son inflamables. Sí, o sea, las condiciones para tener ese tipo de agentes de separación son muy diferentes y además, pues si me quiero gastar 500,000 de litros, pues lo único que intentaré será recuperar el agua, que los otros componentes no son tóxicos, ni el polímero, ni las sales, pero el costo comparado con lo del producto, pues es nada, ¿sí? O sea, lo que yo pague por los 500,000 de litros comparado con el precio de $120,000 por un gramo de anticuerpo, pues no es nada, ¿sí? Entonces, ahí los criterios tradicionales de ingeniería química no aplican para la recuperación de productos biológicos con actividad y alto valor agregado, ¿sí? Y para nosotros es una forma muy noble de poder trabajar porque puedes ir cambiando las concentraciones del agente de separación y porque puedes mantener toda la limpieza de tu sistema y la esterilidad del sistema si lo requirieras. Obviamente, lo que nos tenemos que fijar mucho es en dónde detenemos este proceso, ¿no? Que les comentaba que cada etapa pues es un equipo y cada etapa implicará los costos de recuperación y cada vez vamos a ir obteniendo menos producto. Entonces, de alguna manera nosotros nos tenemos que detener antes de que agregar más etapas sea incostable. Entonces, aquí en esto nosotros podríamos seguir y si se fijan aquí nos podríamos ir a otra y a otra y a otra y a otra y teóricamente nos podemos ir prácticamente hasta un número infinito de etapas. ¿Cómo establecemos hasta dónde llegamos acá? Pues tendremos que poner algún criterio de término del proceso, ¿sí? Lo más usado como criterio de término es una norma. ¿Hasta dónde, cuánto quiero recuperar, cuánto tiene que estar? ¿Sí? Lo más, una norma, un criterio legal, el uso que le vayas a dar. Y si no es una norma, pues lo harás por balance económico
que tú vas sacando cuánto tienes en esta etapa, cuánto tienes en esto, cuánto tienes en lo otro, haces tu balance de costos y ves hasta dónde te es redituable poder obtenerlo, ¿sí? O lo puedes hacer por criterio de transferencia de masa. Nosotros podemos ir graficando la cantidad de soluto obtenida por cada uno de estas etapas y estarán de acuerdo que al principio va a ser mucho y luego menos, 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 y esa es una curva asintótica, ¿sí? Donde empiece a hacerse la asíntota, ahí te detienes. ¿Por qué? Porque después lo que obtengas son cantidades tan pequeñas que ya no vale la pena hacer el proceso, ¿sí? Entonces, cualquiera de los 3 criterios que apliquemos, pues se va a reflejar en una concentración que esté aquí en la final de todo el tren, que será una X, F, 1, N, o sea, de las etapas que le toquen, que tendremos que calcular siempre que esté acá, y cuando el número de etapas llegue a ese valor, ahí se detiene el proceso. Hay que ser conscientes de que cuando nosotros la ponemos por el criterio, puede o no coincidir con un valor de equilibrio. Debería de coincidir. Pero al equilibrio nosotros no lo mandamos. Dependiendo de cómo salga, te puede quedar un poco después o un poco antes del límite que tú pongas. Si quisieras que coincida exactamente, pues tendrías que rearreglar las cantidades de disolvente para arreglar todo el tren de pendientes para que coincida exactamente. Y de todas formas, sabes que en la vida real, ya que le pongas la eficiencia de funcionamiento del equipo, pues no lo vas a tener exactamente igual, ¿no? Entonces, si queda un poco antes, si queda un poco después, así será el equilibrio y así se queda, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que tenemos que definir cuando tengamos nuestras condiciones de entrada. Lo siguiente que hay que calcular será el límite del proceso para que nosotros sepamos dónde nos vamos a detener. Y se fijan lo importante que aquí es que es el enfoque. Nosotros no empezamos y empezamos a hacer etapas una tras otra a ver qué sale. No. Primero ponemos el límite. Primero sabemos a dónde queremos llegar. Y esa es una estrategia que siempre te funciona, ¿no? En transferencia de masa y en cualquier otra cosa. No vas a hacer las cosas y a ver qué te sale, ¿no? Y a ver, y repites y haces las cosas hasta que ver si te sale algo. Primero debes de saber cuál es lo que quieres obtener, cuál es tu límite. Ahí vamos a saber en qué para que tengas bien delimitadas las zonas de todo, ¿sí? Del proceso. Entonces nosotros vamos a trabajar con un ejemplo que es un sistema de absorción. Les digo, los gases son de esos productos que son muy difíciles de obtener coeficientes de partición altos. De hecho, lo normal son coeficientes de partición muy pequeños, como el del oxígeno que vimos en el ejemplo de transferencia, de velocidad de transferencia, que eran apenas 8 partes por millón, 8 miligramos por litro. Y este es un sistema para la absorción de CO2. El CO2 se particiona en mucho mayor cantidad que el oxígeno. De hecho, cuando se intoxican con CO2 es por eso, ¿no? Porque el CO2 se solubiliza con mucho mayor facilidad y rapidez que el oxígeno y lo desplaza. Entonces, este es un sistema en algo que se llaman ILs, que son los líquidos iónicos, ionic liquid, que son los disolventes de 4ª generación. Son disolventes
que ya están, o sea, los disolventes de primera generación son los compuestos orgánicos, los disolventes tradicionales, ¿no? Acetona, cloroformo, tolueno, pentano, hexano, que son compuestos orgánicos naturales. Los de segunda generación son los compuestos base agua. Los de tercera generación son lo que se le llaman los líquidos subcero, o sea, los líquidos muy enfriados. Los de cuarta generación son los de base agua con mayores concentraciones absolutas, son ternarios. Y los de quinta generación son estos, los iónicos. Los compuestos iónicos son sobre todo sales. Como ven, este es fosfato de 1-butilimidazol hexafluorano. Y son ya de los mejores, de los que tienen mejores coeficientes de partición. Esto es lo que tienen de ventaja, es que son biodegradables. Son lo que se llaman green solver o disolventes amigables con el medio ambiente. Y hay todavía la sexta generación, que son los líquidos iónicos con sales cuaternarias de amonio. O sea que siempre hay una opción para poder recuperar el producto que te mejora mucho, ¿no? Todavía falta ver que puedas manejarlo y que sepas cada uno pues tiene condiciones tecnológicas diferentes, ¿no? Hay mucha gente que todavía no sabe manejar sistemas en base agua, que solo usa disolventes orgánicos, ¿no? Imagínate ahora ir a uno de cesta, pero vean el coeficiente de partición que tiene, bastante alto para hacer un gas. Y quise ponerles el ejemplo con concentraciones altas, aparte de que acepta concentraciones mucho más altas de CO2. El CO2 se va a una fracción del 15%, que es muy, muy alta. 15% son 150 gramos por litro, que es también una de las ventajas de utilizar este tipo de compuestos, que aumentas la cantidad de las fracciones que puedes manejar. Recuerde que en forma normal, en agua, el CO2 tendrá una solubilidad de unas 30, 40 partes por millón. Comparativamente con el oxígeno, pues es mucho mayor, ¿no? Es 4 o 5 veces más grande. Pero estos son 150 gramos por litro. Es bastante. Y se los quise poner porque hay que hacer algunas correcciones cuando estamos trabajando y hay que tomar algunas precauciones cuando estamos trabajando con fracciones mucho más grandes. El ejemplo de la clase pasada, pues era el típico de los sistemas binarios, con concentraciones muy pequeñas, donde a veces ni necesitas hacer la conversión a fracciones libres de soluto. Pero les decía, las fracciones libres de soluto son prácticamente iguales a las fracciones másicas, solo después de un 10 a la -3, -4, -5, y ya después de eso son iguales, ¿no? Totalmente. Y casi ni necesitas hacer la conversión, ni necesitas hacer casi corrección de flujos. Pero cuando las concentraciones son más grandes, hay que aplicar la metodología y las conversiones estrictamente. ¿Sí? Entonces, lo primero que debemos hacer es tener nuestro KD y obviamente construir nuestro diagrama de equilibrio. ¿Cómo hacemos? Pues tenemos la concentración máxima. Se fijan, fuimos dando valores nada más hasta alcanzar la concentración máxima. Y la XF2 pues va a ser solo el valor que nosotros hayamos propuesto de XF1 por el coeficiente de partición. Si el coeficiente de partición en la referencia que ustedes lo busquen tiene un más menos un valor, ese más menos es la ordenada.
de la línea de equilibrio y hay que considerarla, ¿sí? Entonces, estas son las fracciones másicas y nos va a dar una línea recta bien bonita, ¿no? Y de hecho, si nosotros le sacamos el ajuste lineal a esto, pues nos va a dar que la pendiente de esta línea es el coeficiente de partición, como dice la teoría, ¿no? Entonces, después ese diagrama hay que convertirlo a las fracciones libres de soluto, que si recuerdan es la fracción másica entre 1 menos la fracción másica. Y si lo aplicamos a todo el sistema. Y vean lo que pasa cuando volvemos a graficarlo. Ven que esta línea perfecta acá ya no es una línea perfecta. Tiene un ligero grado de curvatura, ¿no? Y lo más importante es que si nosotros volvemos a hacer el ajuste de esto, porque al final de cuentas nosotros necesitamos la pendiente de la línea de equilibrio. Si la dejáramos en fracciones másicas, la pendiente es igual al KD. Pero cuando transformamos y tenemos fracciones grandes, hablemos de fracciones arriba de 10 a la menos 3. Vean lo que pasa con la pendiente. Pues ya no es igual al KD, ¿no? Se le parece todavía mucho. Teóricamente deberían ser iguales, porque esté en másicas o en libres de soluto, el KD es una proporción. Pero aquí es cuando se nota eso de que el KD no es igual a Y sobre X, ¿no? Entonces, debemos recalcular una pendiente de equilibrio. En el ejemplo de la clase pasada, pues eso, si le sacamos a las dos, los dos son iguales. Ni siquiera hay diferencia, porque las concentraciones son muy pequeñas, ¿sí? Pero cuando las concentraciones son más grandes, acá partimos de 10 a la menos 2, entonces sí hay que recalcular la pendiente de equilibrio y vean que incluso también tenemos una ordenada de equilibrio, ¿sí? Y debemos empezar a hacer nuestro proceso. Vamos a hacer una primera etapa con 130 kilos de alimentación, una fracción de alimentación de 0.11 y una relación hidráulica gas líquido, una relación hidráulica de 1.1, lo cual nos va a dar una cantidad de agente de separación de 143 y tiene una pequeña cantidad de agente de separación. ¿Qué es lo primero que hacemos? Pues convertimos todo a una base libre de soluto. Y aquí viene la parte interesante. Hay que encontrar el límite de proceso. No podemos iniciar calculando muchas etapas porque nosotros nos podríamos ir a 100 etapas y no hacer nada con ellas, no saber ni qué estamos haciendo, ¿no? Entonces, tendremos que poner un límite de proceso. En este caso, lo vamos a poner nosotros por recuperación, pero luego si ustedes tienen algo en su proceso, ya cuando estén trabajando con un proceso industrial, ustedes van a tener un límite, generalmente un límite legal, un límite de norma, ¿sí? En este caso lo vamos a poner nosotros como si fuera uno económico de recuperar el 95% del soluto.
que también, de hecho, este sistema se hizo como un sistema de depuración. Sería bueno por ahí calcular cuánto es la cantidad de CO2 que es permitido arrojar al medio ambiente, que pues no, pues debe ser como cerca de la concentración natural, ¿no? Deberíamos verificar la norma mexicana, pero debe de ser muy similar a la norma, a lo que está en el aire. Entonces lo podríamos incluso subir, ¿eh? Porque en el aire el CO2 está como al 3%, ¿no? O sea, como por acá. Vamos a ver. Dejémoslo con el 95% de recuperación de todo el soluto. Y lo que tenemos que empezar a hacer es a calcular nuestra fracción que queremos que tener en el portador. Y el límite debe de estar en el portador porque ahí es donde podemos monitorear al soluto. Y lo vamos a hacer por balance. Lo bonito de los sistemas binarios, de los sistemas imisibles, es que son bien lógicos. Lo que no esté en una fase debe de estar en la otra. Y lo que esté en el portador solo se puede ir a la agente de separación. Entonces, si nosotros queremos recuperar el 95%, quiere decir que el 95% se va a repartir en estas soluciones. No sabemos cuánto de ese 95 le toque a este, cuánto a este, cuánto a este y cuánto a este. Lo que sí sabemos es que entre todas van a sumar 95%. Y acá, en la última de la F1, debe de quedar solo el resto, el 5% como residual, ¿sí? Entonces, ¿en dónde podemos hacer nosotros el balance? Pues aquí, porque en esta última sabemos que queremos que se quede solo el 5% y se va a quedar solo, vean que acá teníamos dos componentes, portador y soluto inicial. Acá vamos a tener 5% del soluto inicial más el portador. Y el portador no cambia. Es el mismo aquí, 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 aquí y aquí. Entonces nosotros podemos hacer el balance. Vean que nuestro soluto inicial pues es F por XF y son 15 kilogramos, 15.6. Es una gran cantidad de CO2, 15 kilogramos. El CO2 sólido le llaman hielo seco, ¿no? Entonces son como 15 kilos de hielo seco. Eso es lo que tenemos al inicio. Queremos que el 95%, y pues tomamos 95 entre 100, te da 0.95 por el soluto inicial, nos va a dar el soluto recuperado, distribuido en diferentes soluciones, pero eso vamos a recuperar. Y el 5%, que es 1 menos esto, menos nuestro soluto recuperado, pues va a ser lo que se quede como residual en el portador. Y sí, vean, de los 15 kilos iniciales, 14.82 se van a los diferentes agentes de separación y 0.78 se van a quedar en la última corriente de portador que obtengamos. Profesora. ¿Sí? Dijo que era 1 menos ¿cuál, perdón? Menos el porcentaje de recuperación. Ah, ok. Es 1 menos 0.95 te da 0.05, ¿no? O si ustedes lo quieren hacer a mano, pues nada más lo ponen como 5%, 5 entre 100, por el soluto inicial. Entonces, nosotros podemos calcular la fracción másica final, porque sabemos que eso es el soluto residual, la masa de soluto residual, entre la masa total, que es la masa de soluto residual, más la masa del portador. Y la masa del portador es constante. De hecho,
es esta, ¿no? Eso es lo que hay de portador en el sistema, y así sean 2 o sean 50 etapas, jamás va a cambiar esa cantidad, ¿sí? Entonces, nosotros podemos calcularla, soluto residual entre portador más soluto residual. Y así vamos a calcular nuestra fracción. Vean que es de 0.06. La transformamos a libre de soluto. Venimos a nuestro diagrama y dice 0.006. Está como por acá. Y nosotros iniciamos desde el punto 13.6. O sea, vamos a empezar como desde aquí hasta acá. Y ya vamos viendo que no van a ser poquitas etapas, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con nuestra primera etapa y ven que tiene aquí algo mal. Vean que tenemos que ponerle la pendiente de equilibrio, que esto va a ser constante. Esto no va a cambiar en cualquier etapa, o sea, la línea, los valores de equilibrio van a ser los mismos. ¿Sí? Es esto. La línea de equilibrio se mantiene constante. Las líneas de operación cambian. Porque el semestre pasado alguien me quería calcular líneas de equilibrio por cada etapa. Digo, pues, ¿cómo es posible si la partición siempre es igual, ¿no? Entonces, esa va a ser constante. Pero ¿cuál tenemos que usar? Esta, que es con las fracciones donde tiene un bonito cero de ordenada y la pendiente igual al KD, o este, que son las transformadas. ¿Cuál necesitamos para calcular? ¿Las transformadas? Las transformadas. Así es. Porque todo el sistema de linealización y todo el sistema de encontrar las pendientes nos funciona cuando esto está transformado en fracciones básicas. No nos sale. El balance no tiene solución. Es irresolvible. Entonces, vean que aquí está un error porque debe de ser esta ordenada. 0, 0, 0, 3 ceros y 5. Vamos a ponérsela. Con razón. Entonces, ¿qué es lo primero que haremos? Ahora sí, ya entramos y pues vamos a calcular la línea de operación. Cuando entremos en la etapa, lo primero que tenemos que calcular es esto. La pendiente, que si recuerdan, esta pendiente es menos F entre AS, todo en libre de soluto. Y por eso transformamos a libre de soluto para que la pendiente pueda ser una relación de flujos de entrada. Entonces, esto lo podemos obtener directamente porque ya transformamos nuestros flujos a libres de soluto. Y obtenemos nuestra pendiente de operación como menos F entre AS. Después utilizamos nuestro punto de entrada, nuestro punto inicial, que es X como XF, Y como XAS 1. Y ahora sí le tenemos que poner números porque va a ir siendo diferente en cada etapa, ¿no? Y tenemos las fracciones libres de soluto. También hay que usar las libres de soluto porque estamos manejando todo en esas coordenadas. Y después ya nada más obtendremos nuestra ordenada de operación, que viene de usar aquí. Nosotros tenemos este valor y tenemos este valor. También tenemos esta pendiente y ya nada más despejamos la ordenada. Completamos con eso la línea de operación.
Ya tenemos la ecuación de la línea de operación, tenemos su pendiente, tenemos su ordenada y vamos a calcular X del intercepto, que es nuestras salidas. O sea, recuerda que el intercepto de las dos líneas, la de equilibrio con la de operación, pues son nuestras salidas del proceso, XF1 y XF2,1. Entonces, la calculamos de esta forma, despejamos, igualamos, como es el punto de intersección, las coordenadas de las dos ecuaciones son iguales, se igualan, despejamos a X, F1 y lo calculamos de esta manera. La diferencia de ordenadas entre la diferencia de pendientes, y aquí está, X. Vean que debe de haber cierta lógica, como va hacia la izquierda siempre las líneas de operación en los sistemas binarios, la línea de operación va hacia la izquierda, siempre las XF1 deben de ser menores que las de la etapa anterior. Vean que aquí tenemos XF que era punto 13, aquí nos salió punto 11, entonces está bien. Y la que tengamos en la siguiente etapa tiene que ser menor que esta. ¿Sí? Para ir verificando que nuestros datos que estemos calculando están bien. Y después ya nada más evaluamos XF2 en cualquiera, evaluamos X, sustituimos XF1 en cualquiera de estas dos ecuaciones, la que nos guste, la de operación o la de equilibrio, y vamos a obtener XF2, el libre de soluto. ¿Cómo podemos comprobar que esté bien? Pues las graficamos. Las podemos graficar si ustedes lo tienen en papel milimétrico, o ponemos nuestros valores. Este es el valor de XF, ponemos nuestro punto inicial, XF.13, con su coordenada de punto 0,1, pues debe de ser este primer valor, punto 13, su Y de punto 0,1, y después el valor del intercepto, que es punto 11 con punto 0,16. Punto 11 con punto 0,16. Este valor está completado con la pendiente de operación acá, y la pendiente y la ordenada, pues es la ecuación de una línea recta, y nada más está completado para que se pueda graficar, porque Excel no te grafica cuando tiene saltos entre los puntos. Entonces, y vean lo que nos sale. Aquí está nuestro punto de entrada, punto 13, que es XF, punto 001, que es XAS1, y aquí está la salida. Punto 1169 con punto 01658. Y nos debe de coincidir que estén pues sobre la línea de partición. Ya después debemos de comprobar que estén bien nuestros valores, transformamos de fracción libre de soluto a fracción másica. Recuerden que es casi la misma fórmula, nada más que el signo cambia. Y después calculamos nuestros flujos. El primero lo calculamos así. Esto viene de la definición de flujo libre de soluto, que es esto. Y si nosotros despejamos al flujo, es el libre de soluto sobre 1 menos X. Y aplica para cualquiera, nada más tienen que ser los correspondientes. Acá es
el F1 libre de soluto, que es igual a F libre de soluto, y que es una gran ventaja porque este va a ser igual en cualquier etapa, va a ser el mismo. El del flujo del portador libre de soluto no cambia, aunque sean 200 etapas. Y esta es su fracción, XF1. ¿Por qué no lo calculamos como con toda la ecuación de balance? La de F, XF más AS, XAS igual a F1, XF1 más F2, XF2. Nosotros podíamos usar estas dos ecuaciones y despejar, ¿no? Pero recuerde que cuando nosotros tengamos fracciones pequeñas, decimales, pues vamos a tener este problema. F1 menos F2 debe de tener un valor lo suficientemente grande como para que no te dé errores matemáticos al dividir entre decimales. De hecho, cuando lo hacemos así, vean cómo sale el flujo. Sale de 129.88. ¿Eso es lógico? Cuando nosotros lo hacemos con la fracción, nos sale de 127.77. ¿Cuál de los dos dirían que está bien? De arriba, ¿no? Pues el de arriba, porque este lo comparas con XF, que es su entrada, y dices, oye, nada más se transfirió 0.12. Si mis fracciones fueran casi iguales, si este es 0.1363 y mi fracción de salida fuera 0.1340, pues creería que nada más se transfirió una cantidad muy pequeña. Pero la diferencia de mis fracciones no es tan pequeña. Es 0.1363 con 0.1169. Entonces esto no es lógico, ¿sí? Porque hay quien lo calcula así y se sigue calculando y calculando y calculando. Dices, pero pues si ves las fracciones y no, dices, ves la tormenta y no te hincas, ves que las fracciones te dicen que hay una mayor transferencia de masa y tú sigues calculando los flujos así. Entonces siempre hay que ver, les digo, estos son sistemas bien lógicos. Lo que un sistema gane, pierda, el otro lo tiene que ganar. Entonces ve que acá de 130 a 127 hay como 2.23 kilos. Pues entonces, ¿cuánto tiene que aumentar F2? Pues 2.23 kilos, ¿no? Entonces empezamos con 243 más 2.23 te debe dar como 2.45.23. Y ven que aquí tenemos como que un pequeño error porque no se ajustan totalmente, ¿no? Como que nos falta algo de masa. Y desde ahí vas viendo que te va a faltar algo de masa en tu balance. ¿Cuánto? Y si es aceptable el error, es otra cuestión, ¿no? Siempre vamos a tener un pequeño errorcito porque estamos dividiendo, tratamos de minimizarlo, pero acá también estamos dividiendo entre decimales. Entonces, es menos que cuando hacemos aquí, pero todavía podemos tener ese pequeño errorcito, ¿sí? Y vean que lo vamos detectando desde el inicio. No necesitamos llegar hasta hacer el balance completo. Se nota desde que tienes tus flujos. Entonces, este flujo, el segundo, lo podemos sacar así o lo podemos también obtener con el balance global de flujos. Porque ya tenemos F, AS y F1. De hecho, a veces es preferible que lo hagas así porque evitas volver a dividir y todavía minimizas el error. Vean qué pasaría para que de una vez calculemos el error. Vean que acá tenemos 1.21 de error, ¿sí? En las entradas y salidas. ¿Qué pasaría si nosotros ponemos F
más AS menos F1. $145.22. En este caso salen iguales. Está bien, ¿no? Después ya nada más nos queda hacer nuestro balance FXF, ASXAS, F1 por XF1, F2 por XF2. Y los prefiero siempre dejar separados para poder calcular más rápido el error, las eficiencias, el KD y todo lo demás. Lo sumamos. Vean que acá el agente de separación lleva algo de soluto, entonces eso hay que tomarlo en cuenta a la hora que calculemos nuestro KD y nuestra eficiencia, y si tuviéramos que calcular la selectividad o la afinidad, también lo tendríamos que considerar. Entonces, vean la sumatoria, 1574, 1555. Sacamos el error de la determinación como el error normal. Valor esperado va a ser nuestras entradas. O sea, es valor de la materia obtenida en las entradas menos la materia obtenida en las salidas entre la materia obtenida en la entrada. O sea, es un error estándar por 100. Y el error es de 1.2% en el cálculo de nuestros flujos. Es aceptable, no tan bueno para haberlo hecho aquí analíticamente. Normalmente trabajamos con errores mucho menores del 1% cuando haces este procedimiento, pero acá es por la magnitud de las fracciones que estamos usando. Como son fracciones grandes, su efecto también es grande en la determinación de los flujos. ¿Sí? Entonces, nuestro KD es la materia, el soluto recuperado en F2, XF2, es XF2 por F2, menos el soluto del agente de separación, porque recuerden que la definición de KD es masa del soluto transferida, o en F2, entre la masa del soluto en F1. ¿Sí? Pero debe ser la transferida, entonces le tienes que quitar la que estaba inicialmente, porque esa no se transfirió, esa ya estaba ahí. Y vean que nuestro KD es de 0.15. El KD ya lo teníamos, ¿no? Pero lo calculamos otra vez por la etapa, pero ¿con quién debe de coincidir? ¿Este 1523 no se les hace parecido? ¿No se les parece a esto? Pues esa es una de las propiedades de los sistemas admisibles. Su KD se conserva. Y de hecho, en cada etapa debe de ser muy parecido, debe de ser constante. Si en una etapa ustedes obtienen un KD muy diferente, entonces estamos en problemas, ¿no? Entonces, vean que no va a ser exactamente, porque el KD que teníamos acá es de 15.8. Y esto ya es nada más repaso de lo anterior, o sea, la clase pasada ya habíamos visto esto. Entonces, va a ser aquí 15.23, no va a ser exactamente igual, porque el dato que nos dan en la literatura, cuando ya lo obtienen, sí. ¿Tenés una pregunta, Acolani? No, perdón, es que se levantó solito. Bueno. No es exactamente igual porque va a estar un poquito arriba, un poquito abajo, pero se le va a parecer, ¿no? Y ahora aquí viene la parte interesante.
Cuando entra, ¿ven la eficiencia que ven cuánto estamos recuperando? Nada más 13%. Solo 13% de todo el soluto que estaba. De nuestros 15 kilos iniciales, pues solo recuperamos ni siquiera los 2.18, ¿no? 2.18 menos 14, menos 0.14. Recuperamos 2 kilos solamente. Y es el sistema súper optimizado, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? Quiere decir que todavía 87% del soluto sigue en el portador. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues ir a una siguiente etapa. ¿Y qué vamos a hacer para la siguiente etapa? Y aquí es donde hay que tener cuidado, ¿sí? Tomaríamos nuestra corriente rica en portador y le vamos a poner más agente de separación, ¿sí? Profesora, Eso una quiere, pregunta. ¿sí? ¿Para esta nueva etapa tomamos el KD, el primerito que tenemos o este nuevo que acabamos de calcular? Porque, o sea, es poca la diferencia, pero pues siento que sí afectaría en los Sí resultados. afecta bastante. No, para hacer los sistemas de ecuaciones tiene que ser el de las unidades transformadas. Siempre para hacer los cálculos de las ecuaciones es este, cuando ya tiene las unidades transformadas. El inicial es tus fracciones básicas. Ok, gracias. Entonces, ve que la segunda etapa, la alimentación va a ser la corriente que salió de acá, de la primera, los 127, no los 130 iniciales. 127, la F11, es nuestra nueva alimentación. Y le vamos a poner agente de separación. Vean que nosotros conservamos la misma relación hidráulica. Pero eso no quiere decir que si conservas la relación hidráulica, el AS va a ser el mismo. Si tú metes XF1 en la segunda etapa, no son 130 kilos, son 127. Entonces, nosotros multiplicamos nuestra alimentación por nuestra relación hidráulica y nos va a dar la nueva cantidad de agente de separación. O sea, cambia la cantidad de alimentación en la segunda etapa y también cambia el agente de separación. La proporción es la misma. ¿Sí? ¿Alguien quería preguntar algo? Sí, pero ya lo dijo eso de que entonces en cada etapa lo que se mantiene igual es la proporción hidráulica nada más. Ajá. Gracias. Aunque si nosotros lo necesitáramos, la podríamos cambiar. Ve que si nosotros ponemos acá 1, no pasa nada, se la podemos cambiar, pero se ajusta. Pero no sé, en todo caso, de todos modos, no son los 130, no son los 143 que teníamos acá, ¿no? Y eso es algo que no sé por qué, pero muchos cuando intentan hacer el ejercicio, siempre le quieren poner la misma cantidad de agente de separación. ¿Sí? Siempre la misma cantidad de agente de separación y eso no se puede. Tiene que ser la cantidad que sea proporcional, o sea, la que vaya proporcional a la cantidad de alimentación. Porque dices, es que mantengan constante la relación hidráulica y mantengan constante la composición y siempre le quieren poner la misma cantidad, la cantidad inicial de agente de separación y pues eso ya no, porque te cambia completamente todo, ¿sí?
Entonces tengan cuidado con eso, porque esa es la parte, ya al hacer el cálculo de todas las composiciones después es relativamente sencillo, porque repites la misma metodología de la primera etapa, pero donde haces el reacomodo de las cantidades de corrientes al inicio del proceso, es donde te tienes que fijar mucho. ¿Sí? Y ve que nosotros podríamos cambiárselo, incluso le podemos cambiar la composición. Y nos va a salir de todas formas porque el proceso en serie funciona, ¿no? Hacemos exactamente lo mismo, convertimos a libres de soluto y volvemos a recalcular nuestras pendientes de operación. Tenemos un punto inicial, pero ahora nuestro punto inicial es diferente. Ve que esto es XF1. Ahora nuestro punto inicial es este. XF1, vean que acá el XF1 era .1169 y acá también es .1169. Y está acá porque le pusimos 0, ¿no? Le pusimos que acá fuera 0 de agente de separación. Aquí tenía un poco de soluto, acá no. Y vean que la pendiente tampoco es igual, porque le cambiamos la proporción. Si nosotros volviéramos a la proporción original, las pendientes serían iguales, pero no es obligatorio. En cada etapa nosotros las podemos cambiar. Entonces dejémoslo como 1 para que sea más dramático. Calculamos nuestra pendiente de operación igual que en la otra, en la primera etapa. También nuestra ordenada de operación. Ya nada más que vamos a utilizar las coordenadas de nuestro nuevo punto de entrada, punto 11 y 0, para calcular nuestra ordenada de operación. Son estas, son las nuevas composiciones. Y volvemos a repetir el proceso para encontrar XF1, que es esto. Y después sustituimos esta XF1 en cualquiera de estas dos ecuaciones y nos va a dar XF2. Las obtenemos en libres de soluto, las transformamos a másicas y calculamos nuestros flujos. Como el libre de soluto de XF1, que vean que es este, es el libre de soluto, y véanlo con la primera etapa, el libre de soluto TF. Es el mismo. ¿Qué es lo que decíamos? El portador se conserva en todas las etapas. Vemos acá también, este es cuando nosotros lo calculamos con las fracciones nada más de la definición de flujo de libre de soluto. Y acá es donde la calculamos con el balance completo, con esta ecuación. Y vean que nos vuelve a dar un flujo mayor de lo que es. Y también sabemos que no va a ser porque 127.59, prácticamente igual al flujo de entrada. Y no es porque acá también tenemos mucha diferencia entre .1169 y .1. ¿Okay? Hacemos nuestro balance de materiales, pero ahora la entrada es F1 por XF1. Tenemos el nuevo agente de separación, el 2. F1, 2, la salida, que es este flujo por esta composición. Y todavía tenemos 11 kilos. Entramos con 13 kilos a la etapa, salimos con 11.
y recuperamos 1.7 kilogramos. Vean que acá recuperamos 2.18 y acá 1.7. Va siendo un poco menor. Determinamos el error estándar. Entradas menos salidas entre entradas. Y nuestro error es de 0.97. Todavía está bien. Calculamos el KD. Soluto recuperado menos soluto en la entrada entre el soluto en F1, en la fase 1 de salida, y nos da de 1479. 1479, 15, 23. Se va alejando un poco de este valor, ¿no? Pero después vuelve a subir y así va a suceder. Va a estar subiendo y bajando, pero siempre alrededor de este valor inicial. Hacemos nuestra eficiencia igual el soluto recuperado, F2 menos AS, y ahora lo que cambia es que nuestra alimentación va a ser F1, XF1. Y esa es la eficiencia de la etapa. 12.76, o sea, otra vez 12%. Y vieron que aquí este 12.76 se parece a este 13. Es otra de las propiedades de los sistemas inmisibles. Las etapas conservan su eficiencia de recuperación, pero conservan la eficiencia de recuperación por etapa, no la cantidad, ¿sí? No es lo mismo recuperar 13% de 100 kilos que después recuperar 13% de 90 kilos. O sea, la cantidad de masa sí cambia. El porcentaje es el que no, ¿sí? Y para hacerlo, pues después tendríamos que calcular algo que se llama la eficiencia acumulada. O sea, en las dos etapas, ¿cuánto llevas acumulado? Pues lo que recuperas en la primera etapa, que es este F2 menos esto, más lo que recuperaste en la segunda etapa, que es este término, entre la entrada global. No la entrada de cada etapa, la entrada global, esta F, XF, y por 100. Y vean que es 24. Aquí también hay que tener cuidado porque siempre quieren hacer la eficiencia acumulada como la suma de las eficiencias de cada etapa. Y no, porque acá les daría casi 26, ¿no? 13.06 más 12.74 les daría como 25.8. 25.8 es igual a 24. No. La eficiencia acumulada es lo que hayas obtenido en cada etapa entre la cantidad inicial que tenías. No es igual a ir sumando una por la otra, porque recuerden que en la etapa individual esa va a ser casi igual. Entonces, si tú sumaras 13 más 13, pues te daría 26%. Más 13, 39%. Más 13, 52%. En 4 etapas. Y puede que ese no sea el número real, porque tú obtuviste 13% de lo inicial solo en la primera etapa. En la segunda era 13%, pero de lo que entró a esa etapa. Y ya no es lo mismo. Y en la tercera es 13%, pero de lo que entró a esa etapa, ¿no? Es como cuando te hacen el descuento del 40 más 50 o algo así, que no terminas pagando nada. O sea, es igual.
con las etapas acumuladas, ¿sí? No caigan en eso de sumarlas, por favor. Entonces, así vamos y vamos acá y vean que apenas llevamos 2 etapas y todavía tenemos que llegar hasta por acá. ¿Cómo le vamos a hacer para llegar hasta allá? Pues se hacen más etapas, ¿no? Exactamente, pues una tenemos de dos recetas, dicen, ¿no? Una, pues seguimos haciendo más balances hasta que esta se parezca a nuestro límite, o la otra, aplicamos un método corto, que a veces no es tan bueno porque el método corto da por hecho que el KD y la eficiencia se van a mantener constantes, van a ser iguales en cada etapa y no son exactamente iguales. Y a veces te puedes comer 1 o 2 etapas con el método corto, pero vamos a ver la clase que viene, vamos a iniciar con el método corto para calcular etapas en un sistema en serie, ¿ok? Sí, profesora, unas preguntas antes de que termine la clase. Ahí en la nomenclatura de la segunda etapa, la parte de alimentación, ¿por qué es F11? Porque su alimentación es la corriente que salió de la etapa anterior. Su alimentación no es esta, es esta. Ok, ya. Eso, y dijo que podíamos cambiar, bueno, primero ha dicho que se mantenía la relación hidráulica, pero después dijo que la podíamos cambiar. ¿Cómo decidimos eso? De si la cambiamos o no. Es nada más dependiendo de de lo que necesites tú obtener al final. Ok, entonces aquí tanto esa decisión como la decisión de que en el agente de separación la fracción de soluto fuera 0 fueron decisiones totalmente arbitrarias. En este caso sí, porque nosotros podemos hacerlo, ¿no? Ok, Cuando gracias, ustedes profesor. estén en un ejemplo real, no va a ser totalmente arbitrario, ¿no? Va a ser para que se acomode al proceso. Pero obviamente a ustedes lo que les van a pedir es que llegue al punto 06. Generalmente, para no confundir a los operarios ni a todo lo demás, tratas de mantener las mismas proporciones hidráulicas y la misma composición. Porque si no, pues a tu operario le va a dar algo, ¿no? A menos que esté un poco más capacitado, pues tratas de mantenerlo igual. Pero si resulta que al final no se te acomoda con tu fracción y te pasas mucho o no llegas, tú puedes reacomodar las pendientes. Y esa es decisión de proceso, ¿no? Nada más. Ok, gracias, profesora. Ahorita las cambiamos para que ustedes vieran que se puede cambiar. ¿Algo más? Si no, ya nos despedimos. Creo que no, profesora. Profesora, ¿sí va a subir el ejercicio que hicimos hoy? El ejercicio sí, en PDF porque ya tienen el operativo de la clase anterior. Ok, gracias. Bueno, entonces Profesora, prepárense para el ¿cree que próximo pueda lunes. subirlo también en Excel? Perdón, es que hubo una parte de una gráfica que me quedó un poquito de duda, entonces no sé si pueda subirlo en Excel también. Sí, también Excel, porfa. Vamos a ver. Y prepárense para la próxima sesión para hacer muchos cálculos. Ok, gracias. Ok, por favor, muchas gracias. Sí. Ok, profesora, gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego. Bye.